Bienvenidos a todos los participantes. Mi nombre es Pablo Arnuncio, soy socio de EY y lidero el equipo de Business Transformation en Chile. Y quiero darles la bienvenida a este evento en el cual vamos a hablar del concepto de growth, de los fundamentos del concepto de growth hacking, concepto que estamos impulsando muy fuertemente desde EY y desde otras compañías, de otras instituciones, a la hora de apoyar a nuestros clientes en la definición de sus estrategias de crecimiento. Es un concepto que, como digo, estamos impulsando muy fuertemente y nada más, que simplemente les quiero dar la bienvenida. Estamos súper contentos de tener un panel de invitados de primerísimo nivel, los cuales les vamos a presentar a continuación. Y sin más dilación, le voy a dar la palabra a Sofía Clapp. Ella es Senior Manager del equipo de Business Transformation también en EY Chile y va a llevar la moderación de todo el panel. Ella nos va a guiar. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Te cedo la palabra. Ok, gracias, Pablo. Sí, voy a empezar a hablar ahora en inglés, ¿ya? La idea es que sea todo en inglés y puedan escuchar en la traducción, obviamente con la funcionalidad. Ok, I will introduce all our amazing panel. Déjenme presentar a todos los miembros del panel. En primer lugar, y a la persona más importante, es a Sean Ellis. Él es coautor de Hacking Growth, que ha vendido más de 750,000 ejemplares y ya se encuentra disponible en 16 idiomas. Ayudó a crear los motores iniciales de crecimiento de varias empresas emergentes o startups como Dropbox, Eventbrite y otras. Y la mayoría de ellas han alcanzado valoraciones multimillonarias. Sean también, aparte de enfocarse en las empresas emergentes, también enseña en universidades líderes como Harvard, como en Berkeley, algunas universidades en Pekín también, en el Imperial College de London, entre otras. Sean, muchas gracias por estar con nosotros acá. Sabemos que estás en este momento de viaje en distintos países. En este momento te encuentras en Argentina y la próxima semana nos estarás visitando. Así es, y tengo muchas ganas de ir a Chile. Va a ser mi primera vez visitando ese país. Nuestro segundo miembro del panel es Wilson Páez, quien es director de Business Apps y Digital Ecosystems para Microsoft Latinoamérica y cuenta con más de 26 años en diferentes países y roles de liderazgo para Microsoft como Chief Technology Officer, gerente de innovación y nuevas tecnologías o gerente de ventas para soluciones empresariales. Su misión en Microsoft implica ayudar a las empresas digitales a escalar globalmente, aprovechando la computación en la nube, la infraestructura de inteligencia artificial y las soluciones de software de Microsoft. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sofía, por la invitación, al equipo de EY también, y gracias a Sean por habernos juntados para hablar sobre este tremendo tema. Y también me toca presentar a Hussam Soufan. Hussam cuenta con más de 15 años en la industria digital en áreas como minería, hotelería, movilidad, salud y fintech. Es mentor de empresas con alto potencial de crecimiento en el sector B2C y B2B y también ha creado el primer curso de diplomado sobre Growth Marketing, el crecimiento acelerado en la Universidad Adolfo Ibáñez, así como también la Escuela de Negocios Digital Valley, que incluye profesionales de alto nivel de la industria B2C y B2B. Antes de eso, Hussam trabajó en diferentes startups digitales y también en el ride hailing como jefe de crecimiento. Bienvenido, Hussam. Gracias, Sofía, por esta introducción y por permitirme compartir con todos ustedes sobre el crecimiento del ecosistema. Espero poder verlos a todos la próxima semana acá con nosotros. Y por último, pero no por eso menos importante, Merle, quien es parte de nuestro equipo, representa a EY en este panel. Y ella tiene varios años de experiencia profesional en
transformación digital, crecimiento de clientes, así como también cambio tecnológico y gestión ágil de proyectos en distintos países. Ha vivido en distintos países y además tiene un magíster en economía y administración de empresas de la Copenhagen Business School. En EY, ella es parte del equipo de Business Transformation, transformación de negocios, sobre todo en el crecimiento de clientes y además lidera el área de crecimiento con especialización en la optimización de tasa de conversión. También ha trabajado en consultorías en Dinamarca y en una empresa de transporte en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Merly, y muchas gracias también por representarnos acá el día de hoy. Gracias, Sofía. Estoy muy contenta de estar acá y de participar de este seminario. Bien, después de todas estas presentaciones, entonces quiero pasarle la palabra a Sean Ellis, quien nos va a explicar sobre hacking growth o growth hacking a un nivel introductorio, para luego pasar a preguntas y respuestas con todos los miembros del panel, y ustedes también podrán formular sus preguntas escribiéndolas en la sección de preguntas y respuestas, y los últimos 15 minutos vamos a dedicarnos a responder esas preguntas. Gracias, Sofía. Valoro mucho esa presentación y estoy muy entusiasmado de poder dar esta charla con el apoyo de algunas diapositivas para que ustedes entiendan de qué se trata el concepto de growth hacking. Estos son los contenidos del día de hoy, tal como Sofía mencionaba. Yo les voy a hablar sobre el crecimiento en primera etapa, porque al final el growth hacking se trata de eso. Sobre todo si estamos en una empresa más grande, se requiere del liderazgo y de la cultura adecuada para poder acelerar el crecimiento. Ya hemos visto mi introducción, solamente me gustaría mencionar un par de cosas adicionales. Eh, Me ha tocado ejecutar mucho el crecimiento, sobre todo en empresas emergentes en su etapa inicial. Recuerdo que no tengo que hablar excesivamente rápido también. Sobre todo, como les decía, empresas como Dropbox, LogMeIn, Eventbrite, es decir, empresas emergentes donde pasamos de cero clientes a valoraciones multimillonarias. También me ha tocado ser el fundador y CEO de dos empresas y actualmente soy mejor conocido por mi libro, Hacking Growth. También hago clases y recientemente he asumido el rol como vicepresidente de crecimiento interino entre el 22 y 2023 con una de las empresas más grandes del mundo que se llama Bounce, que es súper interesante porque une tanto al mundo físico como al mundo digital, como una aplicación para bodegas de almacenamiento, donde tenemos distintas bodegas, ubicaciones para poder hacer bodegaje. Así que no solo soy académico, sino que sigo trabajando también, ejecutando e implementando mis habilidades sobre el crecimiento. Ese soy yo. Ahora, seguramente han escuchado el concepto de growth hacking y parece un concepto relativamente nuevo. Es un término que yo acuñé en el año 2010, pero si lo consideramos bien, en realidad se basa en el método científico que existe desde los tiempos griegos antiguos. Se analiza la situación en términos del crecimiento de la empresa, buscando siempre oportunidades para mejorar este crecimiento con ideas y experimentos, para luego priorizar estas ideas. Cada una de estas ideas podría tener su propia hipótesis de por qué creemos que podría mejorar el crecimiento, pero las priorizamos, vemos cuáles son las que podrían generar un mejor impacto en el crecimiento de la empresa para posteriormente ponerla a prueba, analizar los resultados y simplemente vamos mejorando a medida que pasamos por este ciclo. Nuevamente, se parece mucho al método científico. Tomamos los datos, experimentamos entonces para acelerar el crecimiento de la empresa. Al hacer esto, lo que tratamos de hacer es hacer crecer
algo que en el mundo se conoce como el NSM, la métrica de la estrella del norte. Es un concepto importantísimo. En el fondo se trata de la idea de que el crecimiento sostenible se logra a través de la entrega de valor para los clientes. Si se puede entregar valor a los clientes y si lo podemos cuantificar, eso es lo que resume este proceso. A medida que generemos mayor valor, mayor probabilidad de poder tener un crecimiento sostenible en el tiempo de los clientes. Para cada empresa, entonces, tenemos distintos niveles, distintas capas. Al momento de escuchar de growth hacking por primera vez, dicen, bueno, eso es marketing, no es más que eso. Para poder tener éxito en el marketing, tenemos que usar datos y experimentar, pero generalmente cuando se piensa en marketing solamente se está considerando la parte de la conciencia, del tenerlo presente, cómo podemos incorporar las necesidades del cliente, pero hay distintas palancas acá para el crecimiento. Si yo puedo tener un nuevo cliente que utilice efectivamente el producto, la primera vez se va a generar más valor. Si puedo lograr que utilicen el producto con más frecuencia, si puedo lograr que involucren a otros. Eso es más importante ahí. Es decir, todo esto nos ayuda a desarrollar esta métrica de la estrella del norte para poder medirlo y para algunas empresas podemos tener distintas combinaciones. Podríamos tener, por ejemplo, determinantes por un lado o en el mercado podríamos tener compradores y vendedores y de esa forma empezamos a tener distintas áreas para poder enfocarnos dentro de esta experimentación y por eso growth hacking se torna un poquitito más complejo. Cuando empezamos a pensar en todas estas distintas palancas, en todos estos determinantes, empiezas a complejizar el negocio. Para el B2B, B2B, quizás hay un desarrollo, hay un departamento de marketing que genera la concientización, tenemos clientes que ayuda a generar mayor valor y cada uno de estos equipos no siempre trabajan juntos para determinar las mejoras, sino que sí tienden a centrarse más bien en su área particular de conocimiento. Y aquí entonces es donde se va desarrollando este crecimiento y para poder tener éxito tenemos que desarrollar la cultura correcta, una cultura de mejora, de trabajo en conjunto, de comunicación eficaz con el apoyo desde arriba del parte del liderazgo que diga que esta métrica de la estrella del norte es lo que necesitamos y todo tenemos que estar probando, aprendiendo, haciendo uso de los datos y experimentar para poder generar mejor resultados. Yo creo que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, lo reduce bastante bien cuando dice que nuestro éxito en Amazon depende de la cantidad de experimentos que hagamos anualmente, mensualmente, diariamente. Es decir, desde arriba en Amazon, una de las empresas más exitosas del mundo, tenemos a su presidente ejecutivo quien habla sobre experimentar, experimentar, experimentar anualmente, mensualmente, diariamente. Es así como se generan las mejoras y poder tener mejor impacto en los clientes. Así que me parece que esto es una muy buena señal para otras empresas que sepan que este empuje de la experimentación tiene que venir desde arriba y desarrolle una cultura donde todos crean que esto se puede hacer para lograr resultados. Tengo un par de casos como para que veamos. En el caso de IBM, ellos lo han hecho bastante bien al adoptar el growth hacking en la empresa. Provino desde arriba también y para poder lograr implementarlo se generó un grupo de habilitación de crecimiento que básicamente establecía talleres con cada una de las divisiones y departamentos del equipo para lograr esa alineación de estos distintos equipos y luego a través del coaching del proceso se logró acelerar el periodo de pruebas y dentro de un plazo bastante corto lograron desarrollar distintos grupos. Esto fue hace un tiempo ya donde el presidente ejecutivo o más bien la persona que estaba liderando todo este proceso en IBM
lo presentó en una de mis conferencias y compartió su caso. En ese caso tenían 25 grupos que lo habían adoptado con muy buenos resultados y estaban implementándolo a lo largo de toda la empresa. Así que esa alineación es importantísima. Así que con Dropbox y algunas de las otras empresas con las que me ha tocado trabajar, el proceso ha sido un poco distinto. En Dropbox, cuando yo trabajé ahí, eran menos de 10 personas, así que la situación era un poco distinta a la de IBM. Pero como Sofía ya mencionó, voy a estar en Chile la próxima semana y espero tener la oportunidad de conocer a algunos de ustedes. Tenemos algunos eventos públicos, vamos a tener una charla y también vamos a tener la posibilidad de conversar, vamos a ver sus habilidades, podemos ver a las distintas empresas que participan y básicamente yo voy a entregar un coaching a lo largo de ese proceso de cómo comenzar con el proceso de crecimiento o cómo optimizarlo. Pueden ustedes ingresar a ese código QR para obtener más información y espero poder verlos la próxima semana cuando esté en Chile. Muy bien, muchas gracias, Sean, por esa presentación. Ahora ya tenemos los conceptos claves y los desafíos el growth hacking. Me gustaría partir haciéndole una pregunta sobre su tour mundial. Sabemos que ya la próxima semana va a venir a Chile, estamos muy contentos de tenerlo acá, pero si nos pudieras dar un poco más de información sobre toda esta gira que estás haciendo. Sí, bueno, Chile va a ser el primer país al que voy a visitar durante esta gira, Santiago, la primera ciudad, y estoy entusiasmadísimo. Va a ser un tour, una gira de 100 días a lo largo y ancho del mundo. Y ¿por qué lo estoy haciendo? Bueno, para ser honesto, porque es entretenido. Me gusta mucho esto de ir y de conocer a distintos profesionales. Me encanta la posibilidad de hacer de esto un viaje de negocio. Me gusta muchísimo. Ahora, lo que voy a hacer en cada una de las ciudades es asociarme con los expertos locales. En el caso de Chile, voy a trabajar con Husam y el objetivo principal es que me he dado cuenta que hay muchos programas de aprendizaje en torno al crecimiento y yo también tengo algunos programas, pero no todos se enfocan en el desafío principal del crecimiento, que es esta funcionalidad transversal. Cuando a los equipos no les va bien en el crecimiento, no fracasan solamente porque no sabían hacerlo, sino porque no se ha cambiado esta manera de trabajar transversalmente multifuncionalmente involucrados. Yo he trabajado en un programa para abordar justamente ese desafío el mismo año en el que trabajé con Microsoft. Microsoft compró miles de copias de mi libro antes de que alguien más supiera que siquiera estaba disponible y empezaron a ver gran parte de los desafíos que yo mencionaba ahí. Me tocó trabajar con el equipo de Office 365 para desarrollar un taller con un cierto formato que me tomó un tiempo poder ajustarlo y lograr la aprobación de Microsoft para que el equipo de Office 365 participara. Pero entre tanto pude ir refinando el programa y ya lo tengo y lo he hecho en distintos países. El último taller grupal que hice fue en París, donde cada uno de los asistentes dijo que se parecía mucho o que sin duda podía impactar a su empresa, perdón, y podía impactar sin duda esta estrategia de crecimiento. Equipos multifuncionales con empresas, 10 empresas, por ejemplo, donde básicamente van a pasar por todo el proceso para estar alineados en torno a esta métrica de la Estrella del Norte, para poder ir desarrollando y ejecutando el proceso en un taller de un día. Así que estoy entusiasmadísimo de poder trabajar con Husam en Chile la próxima semana y vamos a pasar muchos días en distintos países. Estoy seguro que voy a terminar agotadísimo.
Excelente, excelente. Posteriormente vamos a entrar en más detalles sobre este desafío de la experimentación como desafío para la empresa. Me gustaría hacerle una pregunta a Hussam y posteriormente a Merle. Sabemos que el growth hacking es un concepto relativamente nuevo para muchas personas y, sin embargo, está todavía en Chile, por lo menos en sus etapas iniciales. Me gustaría entonces preguntarle a Hussam y también a Merle cómo se involucraron inicialmente con el growth hacking y dónde están ahora en relación a este tema y qué es lo que más les gusta sobre este concepto. A ver, es una historia incluso graciosa, podría decir, porque mi primera experiencia es cuando yo trabajé en Cabify. El nuevo presidente ejecutivo me dijo, Usam, estás a cargo del crecimiento. Y yo le dije, ¿qué es crecimiento? Esa fue mi primera experiencia, mi primer contacto con este concepto del crecimiento hace algunos años. Pero yo creo que ese momento fue un punto de inflexión en mi carrera profesional porque me permitió entender la diferencia entre las áreas de producto y de marketing. Cuando uno entiende esa relación y sabe cuál la importancia de lograr los objetivos de la empresa, uno tiene como un superpoder, porque es una mentalidad nueva, es una nueva forma de hacer las cosas. Y yo creo que por esa razón es verdaderamente importante estar acá con Sean y poder entender qué es growth hacking y cómo implementar la metodología en las empresas. Gracias, Usama. Merle, cuéntanos. En mi caso, yo empecé mi carrera estudiando negocios, a administración, así que no fue sino cuando empecé a trabajar en otros tipos de empresas en Chile que me permitieron estar en contacto con el marketing y el crecimiento. Se implementó y yo después de 2 o 3 años, terminamos con una participación de mercado de 20 hasta un 35%. Es decir, poder desarrollar un crecimiento, se creía mucho en eso y durante ese tiempo yo implementé muchas cosas del growth hacking sin saber que en ese momento incluso se llamaba así. Teníamos un muy buen liderazgo que nos permitió probar distintas cosas, implementar. Nos dieron mucha flexibilidad. Nos dijeron, ustedes son dueños del mercado, ustedes conocen el mercado chileno mejor que nosotros, así que intenten cosas nuevas. El único requerimiento era regresar con KPIs que nos permitieran demostrar qué hicimos y los resultados que logramos. Y eso nos abrió la ventana para un montón de cosas entretenidas. O sea, por ejemplo, yo recuerdo para el aniversario de la empresa, cuando queríamos hacer algo extraordinario, algo que pudiera generar entusiasmo y además conocimiento, porque normalmente nos centramos en campañas de marketing digital y dijimos, tratemos algo distinto, comparemos nuestras campañas de marketing para un aniversario contra una campaña distinta. Y lo que hicimos fue que pagamos la primera página de los principales diarios de Chile con un código promocional. Y esa misma campaña la pusimos también en canales digitales, un código promocional para poder comparar cuál de las campañas funcionaba mejor, la tradicional o la digital. Y esto fue una forma bien entretenida de poder estar en contacto con el concepto de growth hacking. Y después de eso, me pasé a EY Chile, donde pude continuar con este concepto de crecimiento de clientes. Actualmente estoy enfocada en eso. Mi conocimiento es la tasa de conversión de los clientes que me permite implementar muchos de los conceptos del growth hacking. Gracias, Merle. Déjeme hablar nuevamente con Sean y preguntarle,
Esta pregunta que me parece importante para nuestro público, porque sabemos que acá tenemos a personas que son de empresas emergentes, de startups, pero también de empresas grandes. Y sabemos que growth hacking como concepto, como herramienta, como forma de pensar, surgió a partir de estas empresas emergentes. Pero actualmente ha migrado hacia otras áreas, a otro tipo de empresas también. Entonces, Sean, desde su perspectiva, ¿de qué manera se diferencian las empresas en cómo abordar el growth hacking, sobre todo al comparar empresas emergentes con empresas grandes? A ver, un comentario de por qué las empresas grandes se les están prestando más atención a este concepto, y es porque muchas de estas han visto la inclusión de estas empresas pequeñas que han crecido rápidamente. Por ejemplo, Airbnb, que le ha quitado participación de mercado, si se quiere, a la hotelería, lo que ha hecho Uber con las empresas de los taxis, lo que ha hecho Amazon con las empresas de retail. Es decir, ya ha dejado de ser una opción para estas grandes empresas. Han dicho, tenemos que prestar atención y tenemos que empezar a utilizar algunos de los mismos conceptos. Creo que uno de los desafíos para las empresas más grandes, a ver, originalmente quizás podría partir diciendo yo que la diferencia era que las empresas emergentes se tenían que enfocar mucho en este calce entre producto y mercado antes de proceder con el growth hacking o el crecimiento acelerado. Pero lo que me he dado cuenta en los últimos años es que las empresas que me preguntan más sobre este calce entre producto y mercado, que no han sido las empresas emergentes, sino más bien las empresas grandes, porque saben que tienen una historia de innovación que no siempre ha funcionado. Y incluso las empresas más grandes también necesitan empezar a replicar lo que están haciendo las startups para introducir productos nuevos o acelerar el crecimiento de los productos existentes. Así que al final todo se reduce un poco a lo mismo, que es cómo podemos cambiar una cultura y los hábitos de ejecución dentro de la empresa. Ya como ya mencioné, cuando trabajaba en Dropbox éramos menos de 10, 8 personas. Es decir, no había mucha historia en términos de hábitos de ejecución y por ende nosotros podíamos definir en ese momento cómo trabajar de manera más eficaz y de ahí en adelante desarrollar la empresa. Pero cuando tenemos empresas que tienen miles de empleados, obviamente es un proceso bastante más difícil lograr que las personas cambien la forma como funcionan. El ejemplo de IBM que les di, esto de ser muy explícitos en términos de la alineación entre los grupos y tener un programa que se comparta para que todos puedan trabajar de manera cruzada, en conjunto, transversalmente. Esos son los principales desafíos que tienen las empresas grandes. Gracias, Sean. Me gustaría ahora hacerle una pregunta a Wilson y enfocarnos un poco también en los desafíos para las startups, para Now, Wilson, empresas emergentes en torno al growth hacking. Wilson, permíteme hacerte dos consultas. ¿Cuáles son los principales desafíos que ves para las empresas emergentes que enfrentan en términos del crecimiento? Pero también, ¿de qué manera Microsoft Technology puede facilitar todo este viaje del crecimiento? A ver, las startups tienen una gran cantidad de desafíos y yo creo que el más importante de ellos tiene que ver con priorizar, alinear o tener un crecimiento un poco más científico. Varias de ellas están enfocadas en simplemente mostrar un crecimiento o en implementar algún tipo de crecimiento que muchas veces terminan autolesionándose. Es decir, el tener un crecimiento desorganizado muchas veces termina siendo dañino para la empresa misma. Es decir, planificar, poner raciocinio tras lo que están haciendo y por eso me encanta mucho el trabajo que hace Sean y otros equipos también en torno a este concepto del growth hacking
porque está muy conectado con el equipo de Greg Hoffman, por ejemplo. Me parece que es muy importante establecer un marco, armar un plan para poder lograr ese crecimiento acelerado. La falta de planificación, ¿no? El exceso de pasión también es uno de los desafíos, expandirse a muchos otros países desde el inicio. Por ejemplo, somos pequeños, vamos a partir en Latinoamérica, así que ya vamos a crecer, nos vamos a México, nos vamos a Colombia, nos vamos a Brasil. Yo creo que la planificación entonces se cobra mucha importancia. También veo me ha tocado ver distintas empresas emergentes que fracasan en el establecer este plan de orden, en el hacerlo paso a paso, porque se pueden establecer distintos pasos que se pueden ejecutar rápidamente, pero de forma secuencial. Y muchos de ellos tratan de tomar distintos de estos pasos, pero de forma paralela. Y es muy difícil estar en Estados Unidos, en México y en Brasil simultáneamente, todos en un año. Esa falta entonces de planificación, esa falta de paciencia, esa falta de estrategia o de marco, como yo lo he llamado, es la razón por la cual estamos acá, apoyando a este evento y también el trabajo que va a hacer Sean acá en Chile. La segunda pregunta es curioso porque claramente Microsoft es una empresa tecnológica y nosotros creamos y desplegamos y vendemos productos tecnológicos. Y claro, somos una empresa que trabaja con empresas emergentes, con desarrolladores también para que puedan generar y desarrollar sus propios productos y tecnologías en función a las nuestras. Pero me parece que eso no es lo más importante que puede hacer Microsoft para una empresa emergente. De hecho, me parece que la parte de ventas y de marketing y la relación comercial, las alianzas, las sociedades que Microsoft puede ofrecer es nuestro valor más importante. Microsoft tiene 1 millón de empresas como socios que trabajan a nivel mundial. Evidentemente, algunos de ellos son muy grandes, como el caso de EY. EY es uno de nuestros socios más grandes y por supuesto que es una empresa enorme, pero tenemos más de 1 millón de empresas informáticas que trabajan con nosotros a nivel mundial. Nosotros trabajamos con otros. No al igual que otras empresas que dicen, no, nosotros no necesitamos amigos ni socios. En caso de Microsoft, sí, sí necesitamos amigos, sí necesitamos aliados, socios. Somos globales, somos horizontales. Necesitamos a estos socios. Eso es parte de nuestro ADN, trabajar con otros y ayudar a otros a crecer comercialmente, en términos de marketing, en términos de venta. Nuestra estrategia, nuestro marketing de ventas es así. Siempre trabajamos con startups, con empresas emergentes, ayudándolos en el área comercial. Evidentemente, siempre prestándoles soporte en el área tecnológica, pero me parece que el punto más importante, la contribución más importante que Microsoft ha prestado a distintas empresas con las que trabajamos diariamente es apoyarlos. Están tratando de copiar a Microsoft muchas veces. Siempre nos preguntan, ¿cómo comenzaron con su negocio en México? ¿Cómo comenzaron a implementar sus negocios en Latinoamérica? Yo empecé con Latinoamérica hace 27 años. Y hemos trabajábamos inicialmente desde algunas habitaciones en hotel. Y hay muchas empresas que quieren partir con un edificio y oficina grande con mueblería lujosa. Evidentemente los tiempos han cambiado, pero Microsoft empezó implementando su negocio en Latinoamérica con desde habitaciones en un hotel. Y ellos nos dicen, no, no es así, no, no, no nos creen, no, ustedes empezaron en habitaciones desde un hotel y efectivamente fue así. Muchas gracias. Me gustaría continuar con Merle para que nos pueda dar su visión sobre el growth hacking en empresas grandes. Merle, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se requiere
para poder tener un crecimiento acelerado en una empresa de gran tamaño y cuáles serían las recomendaciones que les entregarías? Es muy importante entender que el growth hacking no es una herramienta o una habilidad que hay que tener. Se trata más de una mentalidad general que va de la mano con distintas capacidades que hay que tener. Por ejemplo, todos sabemos que growth hacking se trata mucho de datos, de experimentación. Claramente es tener entonces una mentalidad analítica. Hay que poder entender, calcular los números, procesarlos, pero también un conocimientos técnicos y operacionales para poder acelerar las cosas. Sin embargo, por otro lado, también es súper importante que las personas tengan las habilidades de poder tener visión y analítica, mentalidad estratégica, comprensión holística de toda la experiencia de los clientes, entender también qué es lo que ocurre de punto inicial a punto final, tanto en las experiencias de los clientes como en otros departamentos, saber cuáles son los desafíos que cada uno de los departamentos tiene, cuáles son sus dificultades, y eso nos permitirá llegar a las conclusiones adecuadas. Y lo último es que es muy importante también tener habilidades comunicacionales y también a manejo de las distintas partes involucradas, de los distintos grupos de, porque es muy importante hacer una colaboración cruzada, como Sean ha dicho, con los distintos equipos. Es muy importante también tener el apoyo desde arriba, lo cual implica muy buena comunicación de por qué tenemos que hacerlo así, cuál es el valor que estamos agregando. Así que, a modo de resumen, podría decir ciertas características que son analíticos, experimentación, habilidad, entender el viaje o la experiencia de los clientes y comunicaciones. Esas serían mis sugerencias. Gracias, Merle. Husam, ahora, aparte de ser asesor en el área de crecimiento acelerado para empresas emergentes y empresas grandes, también haces docencia. Me gustaría entonces ahora enfocarme en esa función y me gustaría saber un poquitito más sobre tu experiencia y sobre la información que tú recibes de parte de los alumnos en términos del concepto de growth hacking. Es una perspectiva bien curiosa cuando los alumnos se matriculan en algún programa de crecimiento, porque piensan que el crecimiento está principalmente relacionado con el desempeño o con algunas estrategias de marketing. Mi primera recomendación siempre para los distintos alumnos es establecer un programa de crecimiento que se basa en entender que el crecimiento está más relacionado con el producto y no solamente con el área de marketing. Entonces, en, en relación a eso, cuando uno entiende esa metodología, cuando uno entiende que debe asumir riesgos, que uno tiene que evitar el temor al fracaso, porque una de las cosas más importantes en el crecimiento es tener fracasos, tener fallas, porque a partir de eso se aprende. Cuando uno implementa muchos experimentos, aprende y es importante tener esa mentalidad para poder establecer una estrategia de crecimiento e involucrarse con el resto del equipo. Al desarrollar estas nuevas habilidades, entonces uno tiene que establecer una mentalidad distinta en la empresa. Es muy importante entender eso y que los alumnos entiendan o adopten este nuevo enfoque en torno al crecimiento, que parte con esta nueva forma de hacer las cosas, experimentando para posteriormente generar esta nueva mentalidad dentro de la empresa. Al crear esa alineación en la empresa, uno recién estará preparado para lograr el crecimiento. Si uno no hace eso,
inicialmente o previamente es muy difícil lograr el crecimiento. Y por eso es tan difícil establecer experimentos y establecer una estrategia en el mundo corporativo, porque las empresas y el ambiente corporativo se basa en una estructura que es muy rígida casi siempre. En cambio, las empresas emergentes tienen mucha más flexibilidad en ese sentido. Y al momento de generar una cultura con esa flexibilidad y estar abiertos al fracaso, uno debe prepararse. Uno tiene que tener las condiciones correctas para poder implementar el crecimiento en el ecosistema. Esa sería mi sugerencia. Eso es lo que yo normalmente le digo a los alumnos. Muchas gracias. Has dicho algo que es súper interesante y que yo siempre me pregunto a mí misma, porque normalmente el growth hacking está relacionado al marketing, marketing digital, etcétera, pero es bastante más que eso. Y en tu experiencia, normalmente tus alumnos, ¿qué tipo de qué tipo de ambiente vienen? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Son más del área de marketing Open in terms o, of o- background. o es un poco más abierto actualmente? La mayoría de las veces vienen más del área de desarrollo de marca. Si uno, si uno tuviera que definir a nuestros usianes, tiene conocimiento, activación, retención. Y hay todo un ciclo ahí, ¿verdad? Pero en general los alumnos tienen los dos primeros niveles, pero al momento de uno aprender sobre la estrategia de crecimiento, uno tiene que poder pasar por todo el ciclo, desde la primera área de concientización hasta la parte final, donde uno tiene que estar dispuesto para poder pasar por retención, por todo el ciclo de crecimiento, desde el principio hasta la rotación, desarrollar nuevas habilidades para poder abrir las capacidades y crear estrategia que se puede implementar en el negocio. Además, esto es una invitación también para los distintos participantes de distintas áreas que se unan al crecimiento, porque no es algo que sea exclusivo para el crecimiento. Merle, me gustaría consultarte a ti. Yo sé que tú has estado trabajando en distintas empresas liderando programas de crecimiento que incluyen todo el ciclo, no solamente la parte superior, la parte del centro, la parte final, todo. Pero sabemos que la experimentación es uno de los puntos importantes para poder desarrollar y aprovechar los desafíos del crecimiento. Así que, ¿cuáles son los desafíos que te ha tocado enfrentar en estas empresas que no son nativas digitales? Sí, como usted bien decía, tener una cultura de experimentación es absolutamente clave, es decir, una cultura que permita el desafiar las creencias, de implementar cosas nuevas y que estén dispuestos además a aceptar los datos que vienen de la mano con la experimentación. Eso es fundamental. Y hay muchos desafíos que vienen con esto. Me gustaría hablar sobre uno en particular que me parece que es crítico, y eso es las expectativas. Cuando uno implementa algún experimento, las personas se entusiasman y están motivados porque todos quieren que les resulte bien y están convencidos de que esto va a funcionar. Sin embargo, las estadísticas nos demuestran lo opuesto. Solamente 1 de cada 10 experimentos logra éxito y ahí es donde están los desafíos. A mí me ha tocado ver en muchas empresas que uno le presenta al nivel de ejecutivos más alto y decir, y les decimos, de todos estos 10 experimentos, solamente hay
uno que va a poder tener el éxito de lograr los KPIs que ustedes desean. Y entonces nos dicen, ok, muy bien, qué bueno que has hecho muchos experimentos y seguramente de todos los que hicieron hay muchos que tuvieron éxito. Y ahí es donde uno debe tener buenas habilidades comunicacionales para abordar este tipo de preguntas y cambiar las expectativas. Sí, tenemos que lograr aquellos éxitos estadísticos, pero también tenemos que mencionar aquellos que no tuvieron éxito, pero que nos entregaron experiencia valiosa en términos de los clientes. Es decir, a pesar de que no fueron exitosas, igual nos entregan información y aprendizaje sobre los clientes, por ejemplo. Y además hay un costo oportunidad que viene de la mano acá. Si tenemos fracasos en la etapa inicial del desarrollo, podemos reenfocarnos de manera tal de lograr implementar cambios que tengan impacto en los KPIs. Eso es importantísimo. El desafío acá es cambiar la mentalidad y aceptar los fracasos que en realidad son mal llamados fracasos, o podríamos decir que son éxitos encubiertos, para desarrollar una cultura que acepte los datos y que pueda permitirse desafiar sus convicciones. Esa sería mi respuesta a tu consulta. Gracias, Merle. Tengo la última pregunta para Sean, para posteriormente pasar a las preguntas que tenemos del público. Sean, siguiendo con los desafíos de growth hacking en empresas grandes, ¿podrías compartir con nosotros algún ejemplo específico de algún programa o campaña de crecimiento acelerado en empresas grandes? En empresas grandes, bueno, empresas grandes generalmente no se menciona mucho porque tienen mucha competencia que podrían replicar estos experimentos. Incluso la última empresa con la que me tocó, que fue Bounce, no se anunció mi participación en la empresa, sino cuando ya estaba en el último mes ahí, porque está en un entorno sumamente competitivo y no querían que que la competencia se beneficiara de lo que nosotros también estamos haciendo. Algunos de los ejemplos a partir de mi experiencia directa son en empresas más bien pequeñas donde yo he podido ver los resultados. Pero eso es una de las advertencias que me gustaría hacer. Ahora, lo otro es que hay que reconocer que muchas veces se nos gusta ver un experimento en particular que fue tan exitoso, que logró un impacto tan grande en la empresa, pero me parece que la magia del growth hacking es cuando tenemos este motor completo, donde una pequeña mejora en un área hace que otra área funcione mejor. Se van logrando pequeñas mejoras en las distintas áreas que hace que empiece la rueda a girar. Un ejemplo podría ser de Lock Me In, que claro, posteriormente pasó a ser una empresa grande, 4.300 millones de dólares. En 2 o 3 años, me parece que fue eso, lo que hace 2 o 3 años que se vendió por ese monto. Pero al principio, yo comencé en la vicepresidencia de marketing tratando de gastar dinero para lograr nuevos clientes a través del marketing. Yo tenía un poco de control, quizás de algo de tasa de crecimiento o de conversión y también parte del presupuesto para lograr nuevos clientes. Pero lo que sí me di cuenta es que cada uno de los nuevos clientes nunca terminaba realmente utilizando el producto. Es decir, sí, se registraban, pero no utilizaban el producto. Entonces, LogMeIn como una solución de control remoto donde uno instala el software en el computador y se puede manejar desde otros computadores. Si nunca hacen realmente sesiones de control remoto, la probabilidad de seguir haciendo uso o de pagarnos o de contarle a sus amigos era muy baja. Así que al final, el 95% de aquellas personas que se registraron nunca utilizaron el producto ni una sola vez. Parte entonces de esos datos. Al ver esos datos y cuando mi director ejecutivo estaba molesto que yo había gastado una gran cantidad de dinero, pero no teníamos unos resultados muy buenos, bueno, como jefe de marketing, yo podía tener un impacto en alguna de las cosas que se hacían con el producto. Por suerte, yo tenía un jefe muy bueno
se dio cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo y que me dijo que teníamos que trabajar en conjunto para mejorarlo. Diseño, producto, marketing, ingeniería, datos, todos trabajamos en conjunto. Analizamos la situación, muchas encuestas para tratar de ver por qué perdíamos a posibles clientes y luego pusimos distintos experimentos a través de esos nuevos usuarios para ver cómo podía funcionar y en 3 meses pasamos de un 5% de personas que sí utilizaban a un 50% de personas que sí utilizaban el producto. Y igual no suena muy bien, ¿ah? Solamente la mitad, pero quiere decir que logramos una mejora de 10 veces en términos de ingresos. Así que al intentar ahora el mismo marketing que había intentado anteriormente, podía gastar 1 millón al mes porque era 10 veces mayor y lograr un retorno en un plazo de 3 meses porque teníamos una mejor forma de poder monetizar a los clientes, de convertir a los clientes. Y más importante aún, el 80% de los nuevos usuarios no venían de mi gastos, sino a partir de referencias por terceros, de boca en boca, amigos que le contaban a otras personas sobre su experiencia, y eso es lo que logró que toda esta rueda empezara a girar, y desde ese entonces la empresa pasó a ser sumamente exitosa. Así que por eso digo, no es un experimento, son centenares de experimentos que han llevado a muchas mejoras en distintas áreas y cuando funcionaban me permitía gastar fondos, recursos en otras áreas y eso generaba a la vez boca en boca y al final se trata un poco de eso, poder lograr ese ecosistema, una rueda grande que va girando que realmente hace que todo este concepto de growth hacking sea sumamente entusiasmante. Muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar a responder las preguntas del público. Rodrigo Salazar dice, hola Sean, ¿cómo se logra un equilibrio entre la necesidad de innovación y experimentación con la necesidad de un enfoque estructurable y escalable a medida que las empresas pasan por distintas etapas del desarrollo? A ver, me parece que Wilson lo dijo bastante bien en uno de sus comentarios. En una empresa emergente es muy fácil eh, porque a veces se corre como gallina sin cabeza, ¿verdad? Por todos lados. Pero para lograr el éxito, uno tiene que partir con esa comprensión de qué manera los clientes aprovechan o tienen valor del producto, dónde están las áreas de posibles mejoras. Y si nos enfocamos todos los recursos en un área en particular, logramos las mejoras ahí, de qué manera eso tiene un impacto positivo en otras áreas también. La activación, en el caso que les acabo de contar, en el Log Me In. Es decir, activación, como toda la empresa podía enfocarse en eso. Y tal como decía Wilson, podría ser el desafío podría ser expansión internacional, pero no es el mundo, ¿verdad? Sería enfoquemos los recursos en este país en particular. Así que yo creo que esa es la principal tarea de la organización en términos de su crecimiento. Y identificar cuáles son aquellas oportunidades, una o dos, que pasan a ser las áreas de experimentación. A medida que se entiende mejor por qué no estamos funcionando tan bien en esa área, que lo cual implica mucha investigación cualitativa, conversar con clientes y poder tener datos tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlo, generar ideas, desarrollar experimento. Cada experimento nos entrega distintos aprendizajes para finalmente optimizar esa área bien y pasar a la siguiente oportunidad que podría estar en otra área y ya entonces cambiamos y enfocamos los recursos ahí. Y cuando uno hace las cosas bien, en realidad el proceso tiene bastante estructura, pero a la vez se requiere de mucha agilidad. No queremos hacer un plan quinquenal de oportunidades, no. Si las cosas pudieran cambiar de una semana a otra con nuevos aprendizajes, podemos tener una nueva comprensión de dónde puede estar la próxima oportunidad
oportunidad. Así que ese proceso ágil es muy, muy útil. Innovación, la innovación es una parte importante de todo esto. Estamos siempre innovando con nuevas, mejores formas de poder llevar entregas y beneficios a los clientes. Tenemos tiempo para dos preguntas más. La primera es una pregunta bastante corta, que es, ¿quién debe enfocarse o quién debe liderar la implementación de este crecimiento acelerado? ¿El CEO, el COO, tanto en startups como en organizaciones grandes? ¿Alguien más quiere responder esa pregunta? Wilson, por favor. Sí, yo solo puedo compartir nuestra experiencia en Microsoft. Es claro que nuestro presidente ejecutivo, Satam, que claramente no es nuevo ya, pero él cambió muchas cosas en Microsoft. Y él estaba, podríamos decir, enamorado de docente de Harvard, que tiene su libro que se llama Growth Mindset. Microsoft era y actualmente es, de hecho, una empresa exitosa. Hemos sido exitosos, pero yo recuerdo claramente haber conversado con el equipo de Nokia y ellos dijeron, no hicimos nada malo y terminamos muy mal. Entonces, cuando Apple y el iPhone llegaron al mercado, Nokia dijo, nosotros no estamos haciendo nada equivocado y sin embargo, todos sabemos cómo termina esa historia. Así que Satya llegó como CEO de la empresa en el 2014 y nos dijeron, sí, nos dijo, perdón, somos exitosos, pero tenemos que cambiar nuestra cultura de saberlo todo a una que implique que queremos aprender de todo. Y yo creo que todo parte desde el nivel más alto, desde la presidencia ejecutiva. Todo partió con él, con Satya, por supuesto, con un impacto en cada uno de los cargos que están debajo de él, pero todo parte de ese cambio en la mentalidad del principal líder de la empresa. Con ese mensaje le puedo despedir a Sean si quiere complementar un poco lo que acabo de decir. Yo creo que eso es absolutamente correcto. Sin la presidencia ejecutiva, sin el gerente general como líder de este concepto, ese crecimiento acelerado va a fracasar. Pero también ese líder de la empresa tiene tantas responsabilidades que pasa a ser sumamente difícil para esa persona involucrarse en el proceso a modo diario. Es decir, en una empresa emergente quizás se puede, pero a medida que la empresa va creciendo, vamos a necesitar una persona que esté a cargo del crecimiento diariamente. Y lo que me ha tocado ver, las características que más importan ahí, es una combinación un poco extraña de alguien que sea sumamente agresivo, alguien que sea capaz de poder involucrarse en distintas áreas de la empresa, que no siempre les gusta mucho que tengan a otras personas involucradas. Y lo otro que se requiere a la vez es diplomacia. Son personas que deben ser diplomáticos, tan diplomáticos que no molesten a los otros de forma tal de que los otros dejen de actuar. Con el apoyo de la presidencia ejecutiva y una persona a cargo que tenga ese equilibrio correcto entre agresividad y diplomacia, me parece que tenemos una muy buena posibilidad. Sobre todo si se hace una sesión anticipada donde tenemos a las distintas partes interesadas que participen para poder llegar a este acuerdo que digan, vamos a darnos cuenta y aceptamos que si este no es el enfoque, no vamos bien. Todos están alineados sobre cuál es el crecimiento eficaz, cómo van a trabajar en conjunto, implementarlo con una persona luego a cargo de crecimiento que vea el día a día y ese líder, la presidencia ejecutiva, que pueda mantener toda esta cultura y pueda poder además hacer entender a aquellas personas que tienen esa arrogancia de no querer hacer las cosas siempre de la forma como se ha hecho anteriormente. Excelente. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Así que me gustaría nuevamente compartir la invitación para que
vengan a ver a John la Just to remember Sierra here, acá en Chile. Acá está, como les decía, el código QR. La próxima semana tenemos una clase maestra y también un taller grupal. Ahí está el correo electrónico de Sean. Si quieren contactarse con él, pueden hacerlo. Y nosotros, como Microsoft y EY, también vamos a estar presentes. Así que, bueno, muchas gracias a Sean por su tiempo. Sabemos que estás en Argentina en este momento con una agenda bastante ocupada. Gracias por estar con nosotros hoy. Merle, Hussam y Wilson, muchas gracias por sus aportes y por sus experiencias. Muchas gracias a todos y con muchas ganas de conocerlos la próxima semana. looking forward to see Thank you you. next week. Ganas de verte a ti también, Sean. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.